del libro de Serway, la página 74 de nuestro PDF. La posición de un carro de derby se observó en varios momentos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Encuentra la velocidad promedio del auto para A, el primer intervalo de tiempo de 1 segundo, B, los últimos 3 segundos y C, todo el periodo de observación. Aquí vemos en nuestra tabla que tenemos el tiempo en segundos y la distancia en metros. Sabemos además, como está en 0, 0, que parte del reposo. Además que tenemos que nuestra velocidad promedio se define como el delta de x sobre el delta de t. Entonces, ¿quién es nuestro delta de x para mi primer intervalo de tiempo, que es de 1 segundo? Pues sería de 0 a 2.3 metros. Entonces, calculo la velocidad promedio como la razón entre esa división. Me quedan 2.3 metros menos 0 metros sobre, ahora el tiempo, diferencia de tiempo, que sería 1 segundo menos 0 segundos. Eso me quedaría 2.3 metros sobre 1 segundo. Eso sería igual a 2.3 metros por segundo. Listo, ahora vamos con el inciso B. Pues el inciso B se hace de la misma manera que el inciso A, pero la diferencia es el intervalo. En este caso nos dicen los últimos 3 segundos. O sea, desde 5 hasta 3. Entonces, vamos a hacer la fórmula, que es la variación de mi x, que es el metros, de 57.5 menos 20.7. Perdón, este no, casi no escribe. No sé, por favor. 57.5 menos 20.7. Listo. Y abajo, que es mi tiempo en segundos, es 5 menos 3, que es 5 segundos menos 3 segundos. Listo. Eso lo restamos y igualmente hacemos los cálculos en la calculadora como quieran. Y eso nos da un resultado de 18.4 metros por segundo. Continuando, tenemos el inciso C, que nos pide hallar la velocidad promedio en todo el periodo de observación. Entonces, en todo el periodo de observación sería en este intervalo. Reemplazando en la fórmula, tenemos que la velocidad promedio va a ser igual al delta de tiempo, delta de posición, perdón. Entonces, en este caso, la posición final sería 57.5 metros menos posición inicial, que sería 0 metros. Y calculando la variación del tiempo, tenemos que el tiempo final es 5 segundos menos 0 segundos, que sería el tiempo inicial. Entonces, esto sería igual a 57,5 metros sobre 5 segundos, lo que sería igual a 11.5 metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, concluyendo, tenemos que en el inciso A el resultado es 2.3 metros sobre segundos, en el inciso B 18.4 metros sobre segundos y el inciso C 11.5 metros sobre segundos. Punto 3, página 74. Una persona camina primero con una rapidez constante de 5 metros sobre segundos a lo largo de una línea recta desde el punto A al punto B, y luego de regreso a lo largo de la línea de B a A con una rapidez constante de 3 metros sobre segundos. A. ¿Cuál es su rapidez promedio durante todo el viaje? Y B. ¿Cuál es la velocidad promedio durante todo el viaje? Listo. Tenemos aquí este diagrama que nos representa
lo que nos dice el problema, y es que una persona camina desde A hasta B con una rapidez constante de 5 metros sobre segundos y de regreso de B a A con una rapidez constante de 3 metros sobre segundos. Para responder el inciso A vamos a tomar una distancia cualquiera, ya que la rapidez va a ser la misma sin importar la distancia que tomemos. Vale, basándome en lo que dijo mi compañera Angie, vamos a determinar una distancia cualquiera. Tomemos por ejemplo que mi desplazamiento va a ser igual a 15 metros. ¿Qué tengo? Sé que mi tiempo es mi distancia sobre la velocidad. Como asumí que mi distancia era 15 metros y sé que de A hasta B es la misma distancia que de B hasta A, este va de como 5 metros hacia allá y este con 3 metros por segundo hacia acá, voy a plantear que el tiempo para este va a ser un T sub 1, que va a ser esta distancia sobre su velocidad, que son 5 metros por segundo. Esto me da un total de 3 segundos. Ahora luego, para ir de vuelta, voy a usar ahora como T, como 3 segundos. De mi tiempo 2, mi velocidad, perdón, como 3 segundos. Metros por segundo. Los mismos 15 metros, porque es la misma distancia de A hasta B que de B hasta A, sobre, ahora no son 5 metros por segundo, sino que son 3 metros por segundo. Y tuvo un total de 5 segundos. Ahora nos piden la rapidez promedio. Sé que la rapidez promedio es mi distancia total, mi recorrido, sobre el tiempo empleado. Pero ¿quién es mi desplazamiento total? Sé que 15 metros es la distancia desde A hasta B. Eso quiere decir que totalmente, como fue de ida y vuelta, va a ser 2 distancias de A hasta B, o sea, 30 metros. Sobre el tiempo recorrido, si de aquí hasta acá se demoró 3 segundos y de vuelta 5 segundos, pues el tiempo total va a ser 5 más 3 segundos, que son 8 segundos. Y eso es un total de 3.75 metros por segundo. Bueno, ahora vamos con el inciso B. ¿Cuál es la velocidad promedio durante todo el viaje? Bueno, si recordamos la fórmula para hallar la velocidad promedio, es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Listo. Pero como nos dice el problema que nos desplazamos de un punto hacia otro, de un punto A a un punto B, y nos devolvemos a ese mismo punto, eso significa que no nos desplazamos nada. Es decir, que el desplazamiento es 0 metros. Entonces, sin importar el tiempo que este personaje se tardó en recorrer, va a dar 0 metros por segundo. Punto 4, página 74. Una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10 por t al cuadrado, donde x está en metros y t en segundo. Inciso A. Encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Y el inciso B. Encuentre la velocidad promedio para el intervalo de 2 a 2.1 segundos. Listo. Ahora, nos dan la fórmula, ¿verdad? Entonces, me dice velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Como recordemos que nuestra velocidad promedio es delta de x sobre delta de t. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos delta de x? Tenemos que x es igual a 10 por t al cuadrado, que en este caso t es el tiempo. Entonces vamos a reemplazar. X es igual a 10 por
primero 2, lo hablamos en 2 al cuadrado. Y eso nos da igual a 40 metros. Y ahora lo vamos a evaluar con 3 segundos. X igual a 10 por 3 segundos. Aquí también me faltó segundos. Al cuadrado. Y eso es igual a 90 metros. Listo. Entonces, ¿cuál sería nuestra delta de X? Delta de X sería 90 metros menos 40 metros. Y nuestro delta de T, ya no lo dan aquí, es 3 segundos menos 2 segundos. Listo. Ahora vamos a reemplazar este delta de x y delta de t en la fórmula de la velocidad promedio. Entonces tenemos que la velocidad promedio es igual a 90 metros menos 40 metros sobre nuestro delta de t, que es 3 segundos menos 2 segundos. Esto nos da igual a 50 metros sobre un segundo, que es igual a 50 metros sobre segundo. Ahora, el inciso B nos dice que debemos encontrar la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 segundos a 2.1 segundos. Bueno, ahora en el inciso B es muy similar al inciso A. Sabemos que la velocidad promedio es mi delta de X sobre mi delta de T. En este caso, tengo 2 y 2.1 segundos. Calculo mi X, me quedaría que X es igual a 10 por 2 a la 2, que eso es 2 a la 2, 4 por 10, 40 metros. Ya que mi posición está en metros. Luego, para 2.1 segundos, me quedaría 10 por 2.1 al cuadrado. Y eso es igual a 44.1. Ya que tengo mis 2x, voy a llamar a este como x1 y x2. ¿Qué voy a hacer? Están con los metros. ¿Qué voy a hacer? Tengo ahora que hallarlos el tiempo. Mi delta de t es 2.10 segundos menos 2 segundos, que eso es igual a 0.10 segundos. Y aquí mi delta de x es igual a 44.1 metros menos 40 metros, lo cual es igual a 4.1 metros. Finalmente, aplico la ecuación de la velocidad promedio y me queda mi delta de x, que es 4.1 metros, 4.1 metros sobre 0.10 segundos. Y esto es igual a 41 metros por segundo. Bueno, ahora veremos el ejercicio número 12 de la página 74. En la figura P2.12 se muestra una gráfica de velocidad contratiempo de un objeto que se mueve a lo largo del eje X. A. Traza una gráfica de aceleración en función de tiempo, y B. Determina la aceleración promedio del objeto en los intervalos de tiempo de 5 a 15 segundos y de 0 a 20 segundos. Bueno, esta gráfica que nos da el ejercicio nos muestra una gráfica de velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. Vamos a interpretar un poco la gráfica. Vemos acá que en el intervalo de 0 a 5 segundos tenemos una velocidad constante. Claramente
en nuestro eje X negativo. Luego, desde 5 hasta 10, el objeto está reduciendo su velocidad hasta llegar a 0. De 10 a 15 está aumentando su velocidad hasta llegar a 8 metros por segundo. Y por último, en el tramo de 15 a 20, tiene una velocidad constante positiva. Ahora, vamos a trazar la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Desde 0 a 5, como mi velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración. Por lo tanto, voy a tener que de 0 a 5, mi aceleración va a ser 0. Sabemos que esta es mi aceleración en metros por segundo cuadrado y este es mi tiempo en segundos. Luego, en el intervalo desde 5 hasta 15, que es toda esta recta, tenemos una aceleración positiva. Pero ¿cómo calculamos esa aceleración? Yo sé que mi aceleración mi aceleración promedio va a ser igual a ¿qué? A mi delta de velocidad contra sobre mi delta de tiempo. ¿Quién es mi delta de velocidad? Pues hay una velocidad. ¿Dónde está mi velocidad? Está en X. Eso quiere decir que de aquí hasta acá, desde 8 hasta menos 8. O sea que serían 8 menos 8. Sobre mi delta de t. ¿Quién es mi delta de t? Pues desde 5 hasta 15 sería 15 menos 5. Arriba son metros. Metros por segundo arriba y abajo segundo. Esto me quedaría 8 menos 8, me quedaría 8 más 8, 16 metros por segundo sobre 15 menos 5, 10 segundos. Esto me quedaría 1.6 metros por segundo cuadrado. Ahora, sé que en este intervalo desde 5 hasta 15, mi objeto tuvo una aceleración constante de 1.6 metros por segundo. Vamos a graficarlo aquí. 1.6 metros por segundo cuadrado. Desde 5 hasta 15. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí voy a subir hasta mi 1.6 metros por segundo y de 5 hasta 15 voy a tener esa aceleración constante. ¿Ok? Ahora, el último tramo, que es desde 15 hasta 20, que es este que nos falta, que nos dice que también tiene una velocidad constante, pero esta vez es positiva. Pero si es velocidad constante, sí o sí, tiene que haber una aceleración nula. Eso quiere decir que en este instante baja repentinamente y su aceleración es 0. Entonces esta es la gráfica de aceleración contra tiempo. Listo, continuando con el punto 12 de la página 74, tenemos el inciso B, que nos pide hallar la aceleración promedio de los intervalos de tiempo de t, del tiempo de 5 a 15 segundos y de 0 a 20. Listo, entonces vamos con el primer intervalo, que es de t igual a 5 segundos a t igual 15 segundos. Listo, entonces sabemos que la aceleración promedio es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para calcular ese delta dp, o sea, de la velocidad, vamos a mirar acá la gráfica, que en el intervalo de el tiempo 15 tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo. Menos, en el tiempo número 5, encontramos que tiene una velocidad negativa de 8 metros sobre segundos. Sobre nuestro delta de tiempo, que sería 15
segundos menos 5 segundos. Resolviendo, tenemos que esto nos da 16 metros sobre segundo sobre 10 segundos. Y esto es igual a 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Continuando con el inciso B, mi compañera hizo de 5 a 15 segundos el intervalo. Ahora yo haré el segundo intervalo que nos piden de 0 a 20 segundos. Entonces, hacemos el mismo proceso. Tenemos la fórmula de la aceleración, que es delta de la velocidad sobre delta del tiempo. Listo, entonces lo voy a hacer en este espacio porque allá no creo que alcance. Entonces, ¿cuál es nuestro delta de velocidad en este intervalo? De 0 a 20 segundos. Listo, entonces, ¿cuál es mi delta de velocidad? Listo, entonces nuestra delta de velocidad en el intervalo de 0 a 20 segundos, nos damos cuenta que de 20 está 8 metros por segundo menos 0 menos 8 metros por segundo. Y ahora, nuestro delta de tiempo, pues es el intervalo de 20 segundos menos 0 segundos. Aplicando la fórmula nos quedaría que la aceleración es el total de 8 metros por segundo menos 8 metros por segundo sobre 20.0 segundos. Eso es igual a 8. Como el menos 8 está negativo y es una resta, pues negativo por negativo es positivo, entonces sumaría, sería 8 más 8, 16 metros por segundo sobre 20 segundos. Y eso me van igual en la calculadora de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Punto 13, página 75. Una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación X igual a 2 más 3t menos un t cuadrado, donde X está en metros y t en segundos, en t igual 3 segundos. Encuentre A, la posición de la partícula, B, su velocidad y C, su aceleración. Listo, entonces el primer inciso nos dice encontrar la posición de la partícula. Para esto, simplemente vamos a reemplazar t igual a 3 segundos en la ecuación que nos dan sobre la posición. Entonces tendríamos que x es igual a 2 más 3t, en este caso sería 3 segundos, menos un t cuadrado que sería 3 segundos al cuadrado. Entonces esto sería igual a 2 más 9 segundos menos este cuadrado sería 9 segundos. Perdón. Entonces x sería igual a 2 metros. Listo, ahora vamos a hallar la velocidad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger la función igual a 2 al cuadrado y vamos a derivarla. Eso nos da
3. Sí, perdón. Era velocidad y no posición. Tres menos 2t. Reemplazamos el t por que es el tiempo, que es 3 segundos. Entonces, 3 resolvemos. Y aquí 6 segundos. Y eso nos da como, siendo velocidad menos 3 metros por segundo. Complementando un poco aquí tenía que esto es x y derivé todo con respecto a t. O sea que aquí era derivada con respecto a t y eso es la velocidad. Bueno, aquí puedo hallar como dx de t y esa es mi velocidad. Bueno, hablando sobre la aceleración es la derivada ahora de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como tengo que v me dio 3 menos 2t. Entonces su derivada con respecto al tiempo va a ser ¿qué? Esto me va a ser la derivada de esto es menos 2 metros por segundo cuadrado, y esto es aceleración, la aceleración es menos 2 metros por segundo cuadrado. Como no tengo una t por cual reemplazar este 3, pues la aceleración va a ser siempre esta y constante. Ejercicio 19, página 75. Considera una porción de aire en un tubo recto que se mueve con una aceleración constante de menos 4 metros por segundo cuadrado y tiene una velocidad de 13.0 metros por segundo a las 10:05 am en cierta fecha. ¿Cuál es su velocidad a las 10:05 con 1 segundo am? A las 10:05 con 2 segundos am? A las 10:05 con 2.5 segundos am? A las 10:05 con 4 segundos am? A las 10:04 con 59 segundos am? Y describa la forma de una gráfica de velocidad en función del tiempo para esta porción del aire. Argumente a favor o en contra del enunciado. Conocer un solo valor de la aceleración constante de un objeto es como conocer toda una lista de valores para su velocidad. Ok, entonces el punto nos está pidiendo la velocidad final en cada hora. Han pasado 1, 2, 2.5, 4 y ha retrocedido un segundo. Listo, entonces vamos a empezar con el inciso A, su velocidad cuando ha pasado un solo segundo. Entonces tenemos la fórmula. Reemplazamos velocidad inicial es 13 metros por segundo. Más aceleración, nos da la aceleración menos 4 metros por segundo al cuadrado, entonces sería menos, en vez de más, menos 4 metros por segundo al cuadrado. Por tiempo, ¿cuánto ha pasado? Un segundo. Y eso es igual, vamos a la calculadora. A 9 metros por segundo. Listo. Ahora vamos a hacerlo su velocidad a las 10:05 cuando han pasado 2 segundos. Su velocidad es igual. Hacemos lo mismo que el inciso A. Colocamos la velocidad inicial más su aceleración y esta vez
fueron 2 segundos. Entonces, eso lo multiplicamos, resolvemos y al final da 5 metros por segundo. Listo. Ahora el inciso C nos pide hallar la velocidad final cuando han pasado 2.5 segundos. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que V es igual a velocidad inicial, que sería 13 metros sobre segundo, más, pero como en este caso la aceleración es negativa, enseguida vamos a poner el signo menos, menos 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que en este caso es 2.5 segundos. Entonces, haciendo estas operaciones, tenemos que la velocidad nos da 3 metros sobre segundo. Ahora, el inciso D es lo mismo, solamente que nos pide la velocidad final cuando el tiempo es 4 segundos. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos que la velocidad es igual a 13 metros sobre segundos menos la aceleración, que es 4 metros sobre segundos, por el intervalo de tiempo, que en este caso sería 4 segundos. Eso nos da 16 menos 3 metros sobre segundos. Y en el inciso E nos piden hallar la velocidad cuando el tiempo es igual a menos 1. Entonces reemplazamos en la fórmula. Velocidad final es igual a 13 metros sobre segundo menos la aceleración, que es 4 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que en este caso sería menos 1. Esto nos daría menos 4 positivo, entonces la velocidad sería 17 metros sobre segundo. Bueno, ya que tenemos las velocidades en los respectivos tiempos, podemos graficar la gráfica, valga la redundancia, de velocidad contra tiempo fácilmente, de la siguiente manera. Vamos a colocar como B está en función de T de la siguiente forma. ¿Qué tengo? Tengo mis velocidades, que son menos 3, 3, 5, 9 y 17. Vamos, las colocamos aquí respectivamente. Menos 3. No, aquí está el 0, el origen está aquí. Aquí está el 0. Luego, ¿cuál más está? Está el 3. Aquí estaría el 6, 9, 12, 15 y 18. Pero ¿cuáles necesitamos? Necesitamos el 3, estos dos ya están. Necesitamos el 5, que estaría aproximadamente por aquí. Necesitamos el 9, que está acá, ya lo tenemos, y el 17, que estaría aproximadamente por acá. Esta es la velocidad en metros por segundo. Ahora necesitamos el tiempo. Pero nuestros tiempos, ¿cuáles fueron? Bueno, y también tenemos el 13 metros por segundo en este tiempo, que sería por aquí aproximadamente. Luego ya tenemos las velocidades. Ahora vienen los tiempos, para colocar la gráfica en función de B en función de T. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La primera hora claramente es esta, 10 a las 10 con 5 minutos. La ponemos aquí. Esos 5, esos AM. Después sigue con un segundo más. Luego sigue
con 2 segundos más. Luego sigue con 2.5 más. Luego sigue con 4 segundos. Y por último, con 1 menos, o sea, las 59. Y únicamente me queda ubicar mis puntos y graficar. Entonces ubico mis puntos a las 10:50 AM. Esto me dio 13 metros por segundo. O sea, en la primera ubicación está aquí. La segunda ubicación con 1 segundo me da 9 metros por segundo. Aquí. Luego me da, con 2 segundos me da 5 metros por segundo. Con 2.5 me da 3 metros por segundo. Con 4 segundos me da menos 3. Aquí. Por aquí hubo un pequeño error. Este 10:04:59 estaría al comienzo antes de las 10:05 minutos. Estaría aquí. Estaría mi 10:04 minutos con 59 segundos. Lo ubicaría en cuánto? En 17. Aquí. Trazando esta recta. Vemos que esa es mi gráfica de velocidad contra tiempo. Y ahora por último, me dice el inciso G. Conocer un solo valor de la aceleración constante de un objeto es como conocer toda una lista de valores para su velocidad. Bueno, solo si se conoce la velocidad del objeto en un instante de tiempo. ¿Qué es lo que puedo saber? Puedo saber que se conoce su aceleración y su aceleración dice que su velocidad es en cualquier momento. Por último, en tanto, todo esto se cumple si la aceleración es constante. Por lo tanto, estoy argumentando a favor de este inciso. Ejercicio número 21, página 75. Un objeto que se mueve con aceleración uniforme tiene una velocidad de 12 centímetros por segundo en la dirección x positiva cuando su coordenada x es 3 centímetros. Si su coordenada x 2 segundos después es menos 5 centímetros, ¿cuál es su aceleración? Listo. Entonces, para entender el punto toca graficarlo, porque nos habla de coordenadas. Entonces, cuando 12 centímetros por segundo es la velocidad, x está en 3 centímetros. Y nos dice el problema que 2 segundos después se encuentra en la coordenada menos 5 centímetros. Entonces, vamos a hallar su aceleración. Para hallar la aceleración vamos a utilizar esta ecuación de la posición y en este caso la vamos a utilizar porque si tenemos la posición final, que sería siendo la posición final menos la posición inicial, en este caso sería menos 8, tenemos la velocidad inicial que sería 12 centímetros por segundo y tenemos el tiempo que serían 2 segundos. ¿Cómo lo resolveríamos? Tenemos aquí la ecuación de posición. Nuestra posición en todo nuestro trayecto sería la diferencia entre la final menos la inicial. Entonces, mi x, que es mi posición, sería final, que es menos 5 centímetros, menos inicial, que son 3 centímetros. Eso va a ser igual a ¿quién? A mi velocidad inicial por tiempo. Mi velocidad inicial son 12 centímetros por segundo por mi tiempo, que fueron de 1 hasta 3, 2 segundos. Más un medio de la aceleración por mi tiempo, que son 2 segundos, al cuadrado. Tuvo un total de menos 8 centímetros, igual a centímetros, se me elimina con este y me queda 24 centímetros, más esto aquí me daría un medio de A por 4 centímetros cuadrados. Esto me queda menos 8 centímetros, es igual a 24 centímetros, más 4 sobre 2, 2 a segundos cuadrados. Luego paso a este menos 8 a este lado a sumar, me queda que es 0, que es igual a 24 más 8, 32 centímetros
nuevamente pasar de 32 acá a restar. Me queda que menos 32 centímetros es igual a 2a por segundo cuadrado. Luego, necesito saber quién es a. Entonces, 2 segundos cuadrados que está multiplicando lo paso a dividir acá. Entonces me queda que a es igual a menos 32 centímetros sobre 2 segundos cuadrados. Y esto me quedaría negativo. 32 sobre 2 me quedaría menos 16 centímetros sobre el segundo cuadrado. Y como vemos, es una aceleración negativa. Podemos ver que la gráfica tiene una pendiente negativa, por lo tanto está desacelerando. Ejercicio número 23 de la página 76. Un avión jet se aproxima para aterrizar con una rapidez de 100 metros por segundo y una aceleración con una magnitud máxima de 5 metros por segundo cuadrado conforme llega a reposo. A. Desde el instante cuando el avión toca la pista, ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que llegue al reposo? B. Este avión puede aterrizar en el aeropuerto de una pequeña isla tropical donde la pista mide 0.8 kilómetros de largo. Explica su respuesta. Bueno, aquí vemos las dos ilustraciones del inciso A y el inciso B. ¿Qué sabemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la aceleración, que son 5 metros por segundo cuadrado, pero sabemos que el avión va a aterrizar hasta llegar al reposo. Por lo tanto, mi velocidad final va a ser 0 metros por segundo. Pero como está desacelerando, aquí voy a asumir la aceleración como negativa. Mi velocidad inicial son 100 metros por segundo y como el ejercicio me dice que empieza a contar a partir de acá, mi tiempo 1 va a ser 0 segundos. Entonces tengo que hallar cuál es mi tiempo final para saber cuál va a ser mi intervalo de tiempo. Y en el inciso B, pues también hay que determinar esta aceleración como negativa porque está desacelerando y los mismos datos, y pues el tiempo que nos da acá va a ser el mismo que ubiquemos en este lado. El inciso A nos pide determinar el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que llegue al reposo. Para resolver este inciso vamos a utilizar la fórmula de la velocidad. Entonces vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, como lo dijo mi compañero Sebastián. Entonces la velocidad sería 0 metros sobre segundos igual velocidad inicial 100 metros sobre segundos más la aceleración, pero como en este caso es negativa, menos 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Listo. Entonces, vamos a pasar este 100 metros sobre segundos que está positivo al otro lado, con signo negativo, sobre segundos igual a menos 5 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Entonces, ahora, este lo vamos a pasar del otro lado a dividir, entonces nos quedaría menos 100 metros sobre segundos entre menos 5 metros sobre segundo cuadrado va a ser igual al tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 20 me quedaría 20 segundos. Listo. Entonces ya tenemos que el tiempo final va a ser de 20 segundos. Listo. Ahora, nos está preguntando, ¿puede aterrizar en una pista de 0.8 kilómetros de largo el avión? Bueno, para eso, para resolver esa duda vamos a utilizar esta fórmula, que es para hallar la distancia de cuánto puede recorrer como mínimo el avión. Listo. Entonces vamos a reemplazar. X es igual a la distancia inicial, que es 0, más
la velocidad inicial, que es 100 metros por segundo, por tiempo, que es 20 segundos. Más un medio por la aceleración, que es menos 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, al ser la aceleración negativa, pues podemos de una vez intuir que es menos acá, para poner la aceleración. Por el tiempo al cuadrado, que es 20 segundos. Listo. Resolviendo esto en la calculadora, perdón, aquí me falta el cuadrado. Resolviendo esto en la calculadora, nos da 1000 metros. Y eso quiere decir que es 1 kilómetro. Siendo esa distancia mayor a la que nos dice el aeropuerto. Entonces eso quiere decir que no puede aterrizar, se pasa de largo. Ejercicio 43, página 77. Un osado vaquero sentado en la rama de un árbol desea caer verticalmente sobre un caballo que galopa bajo el árbol. La rapidez constante del caballo es 10 metros por segundo y la distancia desde la rama hasta el nivel de la silla montar es 3 metros. ¿Cuál debe ser la distancia horizontal entre la silla y la rama cuando el vaquero haga su movimiento? ¿Y para qué el intervalo de tiempo está en el aire? Entonces tenemos el problema explicado gráficamente y pues también sabemos que la distancia inicial verticalmente es 3 metros, porque la distancia es 3 metros y al caer pues queda en la distancia final igual a 0. Y ahora la horizontal es x, la x inicial, la distancia inicial es d, porque todavía no la hemos hallado, entonces la tenemos incógnita, y la final pues claramente es 0. También vemos que como el caballo va hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Bueno, vamos a resolver primero el inciso E porque necesitamos el tiempo para poder hallar la distancia horizontal con estas ecuaciones. Entonces, el inciso B nos está pidiendo el intervalo de tiempo que está en el aire. Vamos a usar esta ecuación. ¿Qué sabemos? Sabemos que Y es mi Y final, que es 0. Reemplazamos 0 es igual a ¿quién? A Y inicial, que aquí determinamos que era 3 metros, más velocidad inicial por tiempo. ¿Quién es mi velocidad inicial en Y? 0. O sea que todo esto me va a dar 0. Me da 0. Más 0 menos un medio de 9.8 t cuadrado. Ahora voy a despejar el tiempo. Este 3 está sumando, la pasada acá a restar, me queda que menos 3 metros. 0 menos esto me da eso igual, un medio de 9.8 t cuadrado. ¿Y ahora qué hago? 9.8 sobre 2 es 4.9. Entonces esto es menos 3 metros, es igual a menos 4.9 t cuadrado. Entonces, continúo acá, paso este 4.9 a dividir y me queda que t al cuadrado es igual a menos 3 metros sobre
menos 4.9. Luego, t es igual a, como son negativos ambos, puedo expresarlo como positivo, me quedaría 3 sobre 4.9. Aquí son metros. Y esa respuesta claramente me da una positiva y una negativa. Pero como estamos hablando de tiempo, voy a tomar la positiva. Y eso me da 0.78 segundos. Que es lo que el intervalo de tiempo en el que el vaquero salta y está en el aire. Continuando, vamos a hacer el inciso A, que nos pide la distancia horizontal entre la silla y la rama cuando el vaquero haga su movimiento. En este caso nos están pidiendo encontrar esta distancia. Para eso vamos a utilizar esta ecuación de posición. Entonces tenemos que x, en este caso es 0, igual a x sub 0, que en este caso no la conocemos, entonces ponemos la incógnita de más velocidad inicial en x, que sería, bueno, como aquí nos da negativo, vamos a poner acá enseguida menos 10 metros sobre segundos por el tiempo. Entonces el tiempo es 0.78 segundos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esto. Se nos daría que 0 es igual a d a menos 7.8. Sí. Metros, porque se cancelan los segundos. Entonces, como este está negativo, vamos a despejar la distancia, entonces nos quedaría que sería 7.8 metros es igual a d. Entonces esta sería la distancia que recorre, la distancia horizontal desde la silla hasta la rama. Punto 45, página 78. Un objeto en caída libre requiere 1.5 segundos para recorrer los últimos 30 metros antes de golpear el suelo. ¿Desde qué altura sobre el suelo cayó? Listo. Entonces aquí vemos gráficamente el planteamiento del problema, donde nos está pidiendo la altura desde el objeto hacia su superficie, sabiendo que, o teniendo en cuenta que en los últimos 30 metros el objeto dura en caer 1,5 segundos. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos entonces que estas son dos ecuaciones que vamos a utilizar. Pero aquí voy a definir mi velocidad inicial únicamente para este tramo. Entonces voy a usar la primera ecuación. Sé que la distancia son 30 metros, pero como está hacia abajo de mi eje, voy a tomarla como negativa. Me queda que menos 30 metros es igual a menos velocidad inicial por el tiempo, que es 1.5 segundos, menos 9.8 sobre 2 por 1.5 al cuadrado. Aquí tengo la velocidad como negativa porque también está apuntando hacia abajo el vector de la velocidad. Entonces me queda que menos 30 metros, paso todo esto por acá a sumar, porque esto me da 4.9, esta división, por 1.5 al cuadrado es igual a menos VO por 1.5 segundos. Ahora, voy a pasar este menos 1.5 a dividir y me queda que VO es igual a menos 30 metros más 4.9 por 1.5 segundos al cuadrado sobre menos 1.5 segundos. Entonces la velocidad inicial nos da igual a, en una calculadora, nos da que menos 30 más 4.9 que multiplica 1.5 al cuadrado sobre menos 1.5, eso es igual a 12.65. Esa es mi velocidad aquí en este instante. Pero ahora la voy a tomar como mi velocidad final del primer tramo. Va a ser la velocidad final de ese tramo. Entonces voy a aplicar la segunda fórmula. ¿Qué es la velocidad final? 12.65. Voy a hacerla por este lado. Me queda que 12.65 metros por segundo al cuadrado es igual a ¿qué? Velocidad inicial, cuando se deja caer el 0, igual a menos 2
gravedad, que es 9.8 por altura. Despejo la altura y me queda que 12.65 metros cuadrados, segundos cuadrados, al cuadrado, sobre menos 2 por 9.8. Bueno, aquí también vamos a asumir esto como negativo porque está bajando. Va a ser igual a ¿qué? Lo hacemos. Arriba me queda 12.65 al cuadrado sobre, hicimos un total de aproximadamente 8.2 metros. Ahora, ese 8.2 metros es esta distancia. Pero necesito toda mi altura donde fue lanzado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí tenemos h. Aquí sería una distancia x. Vamos a ponerle que sea igual a esta distancia. Una distancia x y una distancia x. Entonces, mi h totalmente va a ser igual a ¿qué? A x más 30 metros. Pero ¿quién es x? 8.2 metros. Más 30 metros. Eso me da un total de 38.2 metros. Y esa fue la altura donde se lanzó. Vamos a ver.